Al cumplir 12 años comprendí que en ocasiones, las personas que deberían protegernos pueden ser quienes más nos lastiman. La historia que les compartiré hoy es mi propia historia, un relato marcado por la tristeza y el desaliento, pero sobre todo por el triunfo. Saludos a todos mis queridos oyentes. Soy Dalva Ferreira, a quien conocen como Dada, una mujer de 78 años, nacida en São Gonçalo do Sapucaí, en el corazón de Minas Gerais, en 1946. Hoy les revelaré una historia que he mantenido en secreto durante más de 60 años, algo que nunca he compartido ni siquiera con mi familia. Por eso, si me acompañan en este momento, les pido que dejen su like en este vídeo y se suscriban al canal, ya que su apoyo me da la fortaleza para evocar recuerdos que, a pesar del paso del tiempo, siguen vivos como si hubieran sucedido ayer. Antes de continuar, por favor comenten desde qué ciudad me escuchan. Me alegrará mucho saber hasta dónde ha llegado mi voz. Les prometo que leeré y responderé a todos sus comentarios. Además, por favor den un me gusta al vídeo y suscríbanse al canal para que nuestro mensaje pueda ser visto y escuchado por una audiencia más amplia. Mi historia personal comienza en el año 1958, cuando yo tenía 12 años de edad. En aquel entonces éramos una familia humilde con recursos limitados, que residía en una modesta vivienda de 2 habitaciones ubicada en São Gonçalo de Sapucaí. Mi padre, el señor Benedito, se desempeñaba como trabajador agrícola, recolectando granos de café en las extensas plantaciones de la zona. Él pasaba largas jornadas laborales bajo el sol abrasador, regresando a casa agotado, pero trayendo consigo el sustento necesario para mantener a nuestra familia. Mi madre, Santiña, era ama de casa y también ejercía como curandera, aliviando los dolores físicos y emocionales de los vecinos. Yo era la menor de la familia, la única hija después de tener 4 hermanos varones: Tiago, de 20 años, Mateus, de 18, Juan, de 16, y Lucas, de 14. Para mi padre, tener una hija después de 4 hijos varones era considerado un regalo enviado por Dios. Él me llamaba cariñosamente Florcita, y siempre guardaba caramelos de café en el bolsillo de su camisa para dármelos cuando volvía del trabajo. Cuando él estaba en casa, sentía que era la persona más amada del mundo. No obstante, mi padre, absorto en las responsabilidades crecientes de la plantación cafetera, dedicaba menos tiempo a nuestra familia. El trabajo en la finca demandaba cada vez más horas y un esfuerzo extenuante. Y fue en una de esas interminables jornadas laborales cuando nuestra vida familiar comenzó a resquebrajarse. Corría febrero de 1958 y el sol abrasador de Minas Gerais castigaba la tierra. Mi madre esa tarde se había marchado a la iglesia para rezar el rosario, confiándome el cuidado de mis hermanos. Dalva, cuida la casa, me encomendó antes de partir. Tus hermanos estarán cerca y si necesitas algo, pídeles ayuda. Yo, sentada en el porche, me dedicaba a bordar un paño de cocina cuando percibí una presencia detrás de mí. Era Tiago, el mayor de mis hermanos. Se acercó a mí de una manera inhabitual, distinta a como lo había hecho en otras ocasiones. Dalva, te estás convirtiendo en una jovencita, ¿lo sabías?, me dijo con una voz extraña, que me erizó la piel. Intenté apartarme, pero él me tomó del brazo. ¿Qué ocurre, Tiago?, pregunté asustada. Suéltame. Estoy terminando mi bordado. Debí haber confrontado a Augusto para defenderme, pero la sonrisa burlona que adornaba su rostro me indicaba que ya habían ideado algo. Lo presentía, un mal presentimiento que me oprimía el pecho. Poco después, Ricardo, mi otro hermano, apareció apoyado en el marco de la puerta, con una expresión que jamás había presenciado en él. Cristiano, mi hermano menor, interrumpió diciendo, mamá no regresará hasta la noche. Y luego las palabras que sellaron mi destino, nadie sabrá lo que ocurrió en esa cocina esa tarde. Es algo que aún hoy, al recordarlo, me provoca náuseas. Eran mis hermanos aquellos que debían protegerme y defender mi integridad, pero ese día se convirtieron en mis verdugos. Los 3 confabulados, planeando todo como si yo fuera un objeto, una cosa, no su hermana.
Cuando culminaron su macabro plan, Ricardo, el más joven apenas con 15 años, pronunció una frase que aún hoy me atormenta: si se lo cuentas a alguien, nadie te creerá. Dirán que eres una mentirosa, que tú lo provocaste. Permanecí tendida en el frío suelo de la cocina por casi una hora después de que se marcharan, incapaz de levantarme, ahogada en un mar de lágrimas. Cuando finalmente logré incorporarme, me dirigí directamente al baño, buscando un refugio para mi dolor. Me metí en la ducha y dejé que el agua caliente cayera sobre mí, hasta que se acabó el suministro. Me froté la piel con tanta fuerza que se enrojeció como si pudiera borrar con el jabón y el agua todo lo que había ocurrido. Cuando escuché la voz de mi madre llamándome, fingir que todo estaba bien fue la actuación más difícil de mi vida. ¿Estás bien, Celia?, preguntó al verme con los ojos hinchados y rojos. Sí, mamá, solo tengo un ligero dolor de cabeza, respondí, tratando de sonar convincente. Esa noche cerré con llave la puerta de mi habitación y, desesperada, empujé la pesada estantería contra ella, esperando que eso me protegiera, pero fue inútil. A la mañana siguiente, justo después de que mi madre se fuera a trabajar, volvieron a aparecer. Augusto, con una fuerza brutal, derribó la puerta de una patada, lanzando la estantería por los aires. No sirve de nada que te encierres, tonta, dijo con Cristiano y Ricardo parados amenazadoramente a sus espaldas. Esta casa también es nuestra, añadieron con crueldad. Y así comenzó mi infierno personal. Cada vez que mi madre salía de casa, cada vez que mi padre se ausentaba, era una sentencia de muerte en vida. Se turnaban para vigilar, uno se quedaba alerta, observando si alguien se acercaba, mientras los otros. No puedo ni siquiera terminar de decirlo. Los abusos, que antes eran esporádicos, se volvieron más frecuentes y, lo que es peor, mucho más violentos. Ellos eran sumamente conscientes del momento perfecto para actuar. Comprendían la rutina de mi madre mejor que ella misma, sabían que los lunes y miércoles iba a ayudar a la iglesia, y luego se quedaba conversando con las demás voluntarias al finalizar la tarde. Sabían que los sábados visitaba el mercado, donde permanecía al menos 2 horas, y que mi padre se ausentaba por largos periodos debido a sus viajes. Como consecuencia de todo aquello, mi comportamiento empezó a cambiar drásticamente. De ser una niña extrovertida y feliz, me transformé en una persona sombría. Dejé de alimentarme adecuadamente, perdiendo peso visiblemente, y mis ojos reflejaban un cansancio perpetuo. En la escuela, mis calificaciones sufrieron un desplome considerable. Yo, que siempre había destacado como estudiante, comencé a obtener malas notas y a faltar a clase. ¿Qué te sucede, Celia?, me preguntó mi profesora un día, con genuina preocupación. Siempre has sido tan aplicada. Ansiaba desesperadamente confesar la verdad en ese instante, pero las palabras de Ricardo resonaban en mi mente: nadie te creerá. Y yo misma comenzaba a cuestionar la realidad, atormentándome con dudas: ¿había hecho algo para que esto ocurriera? ¿Era, de alguna manera, mi culpa? Estas preguntas me atormentaban a diario. En casa transformé mi apariencia física, opté por ropa ancha y poco atractiva, buscando ocultarme, desaparecer. Me corté el cabello, abandoné las sonrisas. Me esforzaba por pasar desapercibida, pero mis esfuerzos eran inútiles, la situación solo se agravaba. Un día, tras un abuso especialmente brutal, Cristiano me sujetó con fuerza de los brazos, mientras Augusto se aproximaba amenazante a mi rostro. Me advirtieron que si osaba revelar lo sucedido a mi padre, cuando regresara, inventarían una historia, dirían que yo había provocado la situación. Preguntaban con tono acusatorio qué hacía provocando a los chicos del colegio, que no valía nada, cuestionando a quién creería: mi padre, a sus 3 hijos varones o a la chica que se comportaba de manera tan inusual. Su manipulación era despiadada y planificada, eligiendo las palabras perfectas para silenciarme, para hacerme sentir culpable. Incluso comenzaron a construir mentiras para mi madre, asegurando que me habían visto coqueteando con chicos mayores en la esquina. Mariana anda muy coqueta, mamá, decía Carlos con cinismo durante la cena.
El otro día observé a Mariana conversando animadamente con un muchacho que ya tenía un empleo estable. Mi madre, con el ceño fruncido y visiblemente preocupada, me dirigió una mirada inquisitiva. ¿Es cierto lo que dicen, Mariana?, preguntó con cautela. No, mamá, te lo juro por mi vida, respondí, sintiendo la angustia en mi voz. Sin embargo, Roberto, con tono acusatorio, insistía, está mintiendo, no le creas. Poco a poco, esta situación comenzó a deteriorar mi vínculo con mi madre. Ella empezó a desconfiar de mí, a vigilar mis movimientos de manera más intensa, pero no de la forma en que yo necesitaba, para protegerme. En cambio, su vigilancia se enfocaba en determinar si yo estaba dando motivos a los chicos, si mi comportamiento era, a sus ojos, inapropiado. Lo único que me daba fuerzas para seguir adelante era la esperanza de que mi padre regresara. Imaginaba que con su presencia, los chicos no se atreverían a acercarse más. Mi padre siempre había sido mi protector, mi héroe, y ansiaba que él supiera lo que estaba sucediendo, pero ¿cómo podría contárselo, cómo lograr que me creyera? Con el paso de los meses, mi cuerpo comenzó a manifestar las consecuencias de mi sufrimiento. Experimenté sangrados irregulares fuera de mi periodo menstrual, dolores abdominales tan fuertes que me hacían desmayar, y fiebres recurrentes sin causa aparente. Una noche, después de un ataque particularmente violento por parte de los tres, comencé a sangrar abundantemente. El dolor punzante, mucho más intenso que cualquier cólico menstrual, me doblegó, haciéndome perder la consciencia en el baño. Al despertar, yacía en el suelo, sumida en un charco de sangre, incapaz de articular un grito. Roberto, al encontrarme, reflejó en su mirada un terror que me heló la sangre. Carlos, Fernando, venid aquí, creo que esta vez nos hemos excedido, exclamó con urgencia. Me trasladaron a la cama, limpiaron el baño y me cambiaron la ropa, sumidos en un pánico evidente. Si alguien se entera, estamos acabados, susurró Carlos, la preocupación marcando su rostro. Acordaron inventar una caída por las escaleras traseras. Me abandonaron en la habitación, aún sangrando profusamente, con un dolor lacerante que me impedía incluso derramar lágrimas. Solo podía rezar, implorando a Dios que me rescatara. Esa noche, milagrosamente, y por lo que aún agradezco, mi padre, quien debía regresar al día siguiente de un viaje, adelantó su llegada. Entró en la habitación completamente a oscuras, como solía hacer al volver de sus viajes, para darme el beso de las buenas noches. Recordé su costumbre, pero algo no encajaba. Fue entonces cuando encendió la luz, solo para percatarse de la escena. Mariana, hija, despierta. Me llamó con un temblor en la voz mientras me sacudía suavemente. Su mano, repentinamente, se detuvo sobre la sábana, húmeda y pegajosa por la sangre. Dios mío, ¿qué ha pasado aquí, Silvia? Ven aquí inmediatamente. Con gran esfuerzo abrí los ojos y lo vi a mi padre, mi héroe, con el rostro desencajado, los ojos inundados de lágrimas y la expresión más aterrada que jamás le había visto. Intenté sonreírle, tratar de decirle que estaba contenta de que hubiese regresado, pero solo logré articular un susurro: papá, ayúdame. Esa fue la última frase que salió de mis labios antes de volver a perder el conocimiento. La desesperación en la voz de mi padre gritando el nombre de mi madre, el caos que se desató en la casa, el camino vertiginoso al hospital, todo eso se mezcló en mi mente, fragmentos confusos. Pero la imagen de la mirada de mis tíos, aquella mezcla de shock y tristeza, mientras me sacaban de la finca, esa escena se quedó grabada a fuego en mi memoria. Una vez que Emilio, el hermano mayor, me ayudó a subir al coche, el temor era palpable en sus rostros, no por mi condición física, sino por las graves repercusiones que se avecinaban. Eran conscientes de que esta vez no podrían ocultar lo sucedido. Al llegar al centro de salud del pueblo, mi pulso era casi imperceptible. La pérdida de sangre era abundante y crítica. Las voces de los paramédicos en medio del bullicio y la urgencia se escuchaban distantes. No obstante, una frase quedó grabada en mi memoria: este niño ha sufrido negligencia severa y exposición a condiciones insalubres. Llamen al consejo tutelar de inmediato.
La sala de emergencia se transformó en un torbellino. Mi abuelo, un hombre siempre sereno, estalló en gritos y pataleos, destrozando el equipo médico. 4 enfermeros tuvieron que intervenir para controlarlo. Jamás lo había visto reaccionar de esa manera. ¿Quién le hizo esto a mi nieta?, rugía, con una angustia desgarradora en su voz. Mi abuela, en un rincón, lloraba silenciosamente, meciéndose como una hoja al viento, totalmente paralizada por la incredulidad. Mientras los médicos, con rostros tensos y movimientos rápidos, se afanaban en detenerme la hemorragia y estabilizar mis signos vitales, la puerta de la sala se abrió. Una asistente social, una mujer de mediana edad con el cabello canoso recogido en un moño y un rostro surcado por arrugas que denotaban una vida de empatía, entró. Su mirada transmitía calma y su voz, cuando finalmente habló, fue suave y acogedora. Se acercó a la camilla con pasos silenciosos sobre el frío suelo, y tomó mi mano, entrelazando sus dedos con los míos. Elena, me llamo Beatriz. Estoy aquí para ayudarte, dijo con una sonrisa compasiva. ¿Puedes decirme qué ha pasado? Intenté responder, abrir la boca y dejar que las palabras fluyeran, pero mi garganta se cerró, mis cuerdas vocales no obedecieron y el pánico me paralizó. Mis ojos se dirigieron hacia la esquina, donde mi abuelo, con el rostro bañado en lágrimas y el cuerpo encorvado por el dolor, se apoyaba en la pared, sosteniéndose a sí mismo. Luego observé a mi abuela, su piel repentinamente más pálida, sus ojos hundidos y con ojeras oscuras, como si hubiera envejecido décadas en las últimas horas. ¿Cómo podría confesar la verdad? ¿Cómo podría romper el corazón de mi familia con la cruda realidad? Fue un accidente, abuela, murmuré, la mentira escapando de mis labios casi sin que me diera cuenta. Me caí del desván cuando fui a buscar a mis gatitos. Esa primera mentira, pronunciada con voz temblorosa, sería solo el inicio de una larga serie. Mentiras para proteger a aquellos que no merecían mi lealtad, mentiras que, como un veneno sutil, comenzarían a corroerme por dentro. Permanecí hospitalizada durante 10 largos y dolorosos días. La desnutrición era evidente y grave, pero no era lo único, mi cuerpo estaba cubierto de heridas, cicatrices y hematomas, señales aterradoras de negligencia y maltrato. Los médicos comunicaron a mis abuelos que, dada mi delicada condición física, existía la posibilidad de que jamás recuperara la capacidad de caminar sin problemas. Durante ese periodo mis tíos inexplicablemente no estaban presentes. Mis abuelos, en cambio, se turnaban incansablemente para cuidarme, día y noche. Mi abuelo, con las manos arrugadas, me tomaba la mano mientras dormía, y al despertar, allí estaba él, con profundas ojeras y la barba crecida. Descubriré la verdad, mi pequeña flor, me juraba, aunque tenga que registrar hasta el último rincón de este lugar. Los miembros del consejo tutelar visitaban la casa diariamente, repitiendo las mismas interrogantes y recibiendo las mismas respuestas elusivas. Yo no lograba explicar lo sucedido en el desván ni cómo había resultado herida. Entre ellos se cruzaban miradas llenas de sospecha. Intuyeron que algo escondía. Elena, tienes que ayudarnos, me imploraba una consejera con voz dulce, si no dices la verdad, otros niños podrían sufrir lo mismo. La idea de que mis propios tíos pudieran causar el mismo sufrimiento a otros niños me atormentaba. Sin embargo, ¿cómo podía traicionar a mi familia? ¿Cómo podía yo, en mi estado, sentenciar a mi abuelo a sufrir la pérdida no solo de su nieta, sino también de sus 3 hijos? Esa noche, antes de que los médicos me dieran el alta, recibí una visita que no esperaba. Mi abuela se había marchado a tomar un baño y mi abuelo había ido a comprar algo de comer a la pequeña cafetería que había en la gasolinera cercana. En el frío y desangelado comedor del hospital, yo permanecía sola en la habitación, sintiendo como el tiempo se estiraba y se hacía eterno. La puerta se abrió lentamente, revelando la figura de Daniel, mi hermano menor. A pesar de la corta diferencia de edad, apenas 3 años, el impacto de su apariencia era devastador. Delgado, pálido y con unas ojeras profundas que parecían cicatrices de noches en vela, era como si una década entera se hubiera abatido sobre él en cuestión de semanas.
Mi primer impulso fue gritar, pero él alzó las manos en un gesto de sumisión silenciosa. Clarice, por favor, solo quería decirte. Su voz se quebró de pronto, y comenzó a llorar, algo que jamás le había visto hacer. Lo siento mucho, muchísimo. Permanecí en un silencio sepulcral, observando fijamente al muchacho que de alguna manera se había entrometido en mi pesadilla, ahora derrumbado en sollozos frente a mí. Rafael y Lucas me habían presionado, amenazándome con hacerme daño, con cuestionar mi hombría, si no participaba en lo que fuera que estaban planeando. Juré que no quería estar involucrado. Vete, logré balbucear, la única frase que pude pronunciar antes de que el padre del chico regresara. Sabía que el padre sospechaba de nosotros, ya había indagado varias veces sobre nuestro paradero ese día y estaba preguntando a los vecinos si habían notado algo extraño. Rafael, presa del pánico, no paraba de moverse. Me quedé inmóvil, sin responder. Una parte de mí anhelaba que mi padre descubriera la verdad, que la justicia se hiciera presente. Pero la otra parte entendía que eso significaría la destrucción definitiva de nuestra familia. «No has dicho nada, ¿verdad?», preguntó Daniel con la voz entrecortada por el nerviosismo. «Si dices algo, vete», repetí con mayor firmeza. «No quiero escuchar amenazas». «No es una amenaza», respondió acercándose a la puerta. «Es solo que ya sabes cómo es papá. Si se entera, nos matará». Sin decir una palabra, se dio la vuelta y se fue, marchándose antes de que pudiera siquiera reaccionar o articular una respuesta. Me quedé allí, petrificada, mirando la puerta cerrada, mientras las lágrimas corrían silenciosamente por mis mejillas. La amarga verdad era que en el fondo él tenía razón. Mi padre, que siempre había sido un hombre tranquilo y lleno de cariño, tenía un límite, y dolorosamente, ese límite era mi propia seguridad. Regresé a casa un domingo por la tarde con el corazón encogido. Para mi sorpresa, mi padre había limpiado y ordenado meticulosamente mi habitación. No solo eso, sino que había comprado un edredón nuevo, esponjoso y cálido, e incluso había pintado las paredes de un suave color verde, el color exacto que siempre había sido mi favorito. «Para que sientas que este es un lugar nuevo, un nuevo comienzo», me explicó con voz suave. Lo más llamativo fue la nueva cerradura, reforzada y segura, instalada en la puerta. Mi padre me entregó la llave con solemnidad, su mirada fija en la mía. «Nadie entra aquí sin tu permiso». «Nadie». Los primeros días de vuelta a casa fueron extraños, tensos. Mis hermanos, usualmente bulliciosos y presentes, apenas se dejaban ver cuando yo estaba en las áreas comunes. Salían temprano por la mañana y regresaban tarde por la noche, evitando a toda costa encontrarse conmigo o sobre todo con mi padre. Mi madre, por su parte, hacía todo lo posible por actuar con normalidad, como si quisiera convencernos a todos de que todo volvería a ser como antes, como si esa herida profunda pudiera sanar con el tiempo. Yo, en un intento desesperado por encontrar algo de normalidad, preparaba mis comidas preferidas, recordando los sabores de antaño, y me peinaba el cabello de la misma forma en que lo hacía mi madre cuando era niña, buscando evocar recuerdos felices. Mi padre se esforzaba por hacerme reír con chistes y gestos, pero una profunda grieta se había abierto entre nosotros, una herida invisible que me angustiaba por su posible incurabilidad. «Hija, por favor, tienes que comer», me suplicaba, con preocupación palpable, al notar que apenas probaba la comida. «Necesitas recuperar fuerzas, debes volver a ser la de antes». Pero ¿cómo podía explicarle que cada bocado era un acto titánico, una lucha contra la indiferencia, como confesar que ya no sentía hambre, que en su lugar solo experimentaba un vacío existencial, profundo e insondable? Mi padre, en un gesto de amor y sacrificio, extendió su baja laboral. Declaró que no regresaría a la fábrica hasta que yo estuviera completamente recuperada, y hasta que los culpables de mi sufrimiento fueran capturados y castigados. Pasaba días en la comisaría, dialogando con los investigadores, ofreciendo generosas recompensas, diseñando carteles con la imprecisa descripción que yo, atormentada por la imaginación, había dado de mis supuestos agresores. Por las noches se sentaba al borde de mi cama,
tomándome la mano con ternura hasta que el sueño me vencía. Nunca más te pasará nada malo, princesa, me aseguraba, con una firmeza que intentaba transmitir esperanza. Me prometía protegerme para siempre. Pero el daño ya estaba hecho y la pesadilla, el temor, habitaban bajo el mismo techo que nosotros. Las pesadillas se hicieron presentes casi de inmediato, irrumpiendo en mi sueño. En el silencio opresivo de la madrugada, me despertaba de golpe con el cuerpo empapado en un sudor frío y pegajoso, reviviendo con vívidos detalles las escenas brutales que se habían grabado en mi memoria. En medio de la oscuridad, la figura de mi abuela, vestida con su habitual bata celeste, aparecía en la habitación. Me envolvía en un abrazo protector, apretándome contra ella con fuerza, como queriendo alejar los horrores que me atormentaban. En los momentos de pánico más agudo, cuando la angustia se volvía incontrolable, me veía obligada a recurrir a los tranquilizantes que el doctor Albuquerque me había recetado. «Son solo pesadillas, querida», repetía ella, secándome las lágrimas que incesantemente humedecían mis mejillas. «No pueden hacerte daño». Sin embargo, sabía que no eran meros sueños, eran fragmentos de una realidad cruel, retazos de un pasado doloroso que me perseguirían durante años. La situación en la escuela pública se tornó aún más delicada. Aunque no hubo ningún comunicado oficial sobre el incidente, los rumores se extendieron como la pólvora en ese pequeño pueblo. «Ahí va la chica que sufrió el ataque», susurraban con miradas furtivas cuando regresé a clases. Transcurrido casi un mes desde el incidente, la comunidad repetía insistentemente que el responsable había sido un delincuente foráneo. Algunas personas me evitaban actuando como si portara una enfermedad peligrosa, mientras que otras me manifestaban una compasión tan profunda que resultaba abrumadora. Mis compañeras de clase se sentían desorientadas, incapaces de saber qué decirme o cómo comportarse conmigo. Gradualmente me fui apartando de todos, refugiándome en soledad durante los recreos, sentada bajo la sombra de un árbol de mango en el patio, procurando evitar las miradas y los comentarios hirientes. Mi desempeño académico, ya debilitado, se desplomó aún más. Aunque los profesores intentaban ser comprensivos, podía percibir su frustración. Escuché a la coordinadora comentar a mi profesora al pasar por el aula: «Clariña era una alumna tan brillante. Es una lástima que todo esto haya sucedido. Se recuperará en casa». El ambiente en general estaba tenso y pesado. La abuela Celeste perseveraba en su incesante búsqueda del culpable, su desesperación crecía ante la falta de pistas. Mi madre Elvira se esforzaba por apaciguar los ánimos. Avanzaba con pasos silenciosos, caminando de puntillas, como si temiera que el más mínimo sonido fuera a romper la ya delicada estabilidad de nuestra familia. Mis tíos, los hermanos de mi madre, reaccionaron de maneras muy distintas. El tío Ricardo, el mayor y con un carácter dominante, fingía que todo era normal, e incluso en ocasiones intentaba ser amable, ofreciéndome ayuda con mis tareas escolares o preguntándome si quería ver la telenovela, diciéndome, con una fingida preocupación que me causaba náuseas: «Estoy preocupado por ti, Clariña, tenemos que estar unidos en estos momentos tan difíciles». El tío Francisco, el del medio, prefirió distanciarse por completo, pasaba la mayor parte del tiempo fuera de casa trabajando como conductor de un servicio de transporte privado, y solo regresaba para dormir, cuando nos veíamos obligados a compartir la mesa. Ni siquiera levantaba la vista del plato ni me dirigía la palabra. El tío Gabriel, el menor, parecía tan afectado y dolido como yo. Con una notoria pérdida de peso, atormentado por pesadillas constantes y sobresaltándose ante cualquier sonido repentino, su estado físico y mental se deterioraba visiblemente. En varias ocasiones, lo había descubierto mirándome desde la distancia, con los ojos humedecidos por una mezcla de arrepentimiento y temor. Una noche, aproximadamente 3 meses después de mi ingreso en el hospital, fui despertada por una acalorada discusión proveniente de la habitación de mi abuela y mi madre. La abuela Celeste, conocida por su temperamento tranquilo, rara vez elevaba la voz, lo que me alertó de inmediato. «Hay algo sumamente extraño en todo esto, Elvira, ¿acaso no te das cuenta?», vociferaba mi abuela.
Tus hermanos están actuando de manera sospechosa. ¿Qué quieres decir, Celeste?, respondió mi madre con voz temblorosa. Por el amor de Dios, son tus hijos y ella también es mi nieta. Mírala, Elvira, observa lo que le han hecho a nuestra niña. No duerme, no come, ya no sonríe. Esos ojos han perdido el brillo de la infancia. Todo es culpa de ese delincuente, de ese individuo misterioso al que nadie ha visto, que nadie conoce, y que no ha dejado rastro en este pozo sin fondo. En la pequeña ciudad donde todos se conocían y los secretos eran raros, sentí que el aire se espesaba. Jeremías, mi padre, mostraba una desconfianza inusual. Su instinto paternal, agudizado por la preocupación, percibía la verdad oculta tras mis excusas y silencios. Bruno casi sufrió un colapso cuando le pregunté directamente sobre su paradero en aquella tarde que había marcado un antes y un después. Mi padre, con su mirada penetrante, insistió en obtener respuestas. Osvaldo, mi amigo, apenas podía sostenerme la mirada, y Bruno, desde entonces, se mostraba siempre a la defensiva, incluso agresivo. Algo turbio se ocultaba en la maraña de esa historia. Alice, Jeremías, basta con tus fantasías. ¿Estás inventando cosas?, preguntó mi madre, pero la fragilidad en su voz, el cansancio evidente en sus palabras, revelaban su propia incertidumbre. Llevaba meses atormentada por la angustia, sin poder dormir una noche completa. Descubriré qué está pasando, declaró mi padre, con una determinación que me heló la sangre. Cerré la puerta de mi habitación, y sola en la penumbra, lloré hasta que el sueño me venció. La verdad, como una tempestad furiosa, se aproximaba en el horizonte, lista para arrasar con todo a su paso. Era miércoles, agosto de 1988, y hacía casi 5 meses que había ingresado en la clínica. En aquella mañana, idéntica a todas las demás que se sucedían en la monotonía de nuestras vidas, el sol se asomó por el horizonte. Mi padre, como era costumbre, se había marchado temprano a la carpintería, dejando tras de sí el eco de sus pasos en el silencio matutino. Mi madre, por su parte, se encontraba en el jardín, absorta en el cuidado meticuloso de sus rosales, dedicando su tiempo y atención a las delicadas flores. Yo, en mi habitación, intentaba en vano concentrarme en las páginas de un libro de historia que me resultaba incomprensible, perdiéndome en la complejidad de los relatos. De pronto Bruno apareció en la habitación, deslizándose sigilosamente, casi como una sombra. No me percaté de su presencia hasta que ya estaba sentado a mi lado en la cama. Un escalofrío heló mi cuerpo, un miedo repentino me invadió. «Tenemos que hablar, Lauriña», dijo con una voz suave y artificial que había adoptado últimamente, una voz que contrastaba con la tensión que emanaba de él. «Esto no puede seguir así». Me incorporé de un salto con la intención de escapar, pero él me sujetó con fuerza del brazo, su agarre firme y amenazante. «Tranquila, no te haré daño», aseguró, aunque la presión de su mano contradecía sus palabras. «Solo quiero que entiendas una cosa. Papá sospecha de nosotros. Ayer interrogó a Osvaldo y el idiota casi nos delata. Si esto sale a la luz, toda la familia se arruinará. ¿Es eso lo que quieres?». Lo miré directamente a los ojos, buscando respuestas en su mirada. Esos ojos que antes reflejaban el cariño fraternal y ahora exhibían la fría mirada de un cazador, me impulsaron a una valentía desconocida. «Suéltame», logré articular con los dientes apretados. «Y no te atrevas a volver a tocarme». Bruno pareció desconcertado por mi reacción. Lentamente soltó mi brazo. «No lo entiendes, ¿verdad? Si revelas la verdad, papá nos matará, literalmente. ¿Quieres cargar con eso en tu conciencia? Ustedes no consideraron mi vida cuando hicieron lo que hicieron», respondí, las lágrimas resbalando por mis mejillas. «¿Por qué debería preocuparme ahora por la de ustedes?». Bruno se encendió en cólera, su rostro enrojeció. Se irguió pareciendo aún más imponente e intimidante. «Vas a mantener la boca cerrada», advirtió acercándose peligrosamente. «O te juro que la puerta de la habitación se abrió de golpe, estrellándose contra la pared.
Mi padre apareció con una carpeta en la mano y el rostro pálido como la cera. «Aléjate de mi hija», ordenó con una voz que nunca antes había escuchado, grave, controlada, pero vibrante con una furia contenida. Bruno se echó atrás, dando 2 pasos inseguros, y alzó ambas manos en un gesto de completa rendición. «Papá, te juro que no es lo que parece», suplicó. Mi padre, visiblemente enfadado, arrojó la carpeta que sostenía con fuerza sobre el escritorio, provocando que los documentos que contenía se dispersaran por el suelo con un sonido sordo. Reconocí de inmediato el tono de voz que mi padre usaba cuando hablaba sobre la clínica, era el tono de la seriedad y la preocupación. «Acabo de regresar de la clínica», dijo con la voz fría y dura que a veces utilizaba, una voz que me helaba la sangre. Entonces fui a buscar las copias de los exámenes médicos de Laura, con la intención de enviárselos urgentemente al médico en Porto Alegre. En el consultorio de la perito criminal, esta tomó uno de los documentos, examinándolo con una atención casi religiosa, como si el papel fuera una bomba a punto de explotar. «¿Sabes lo que está escrito aquí, Sofía?», preguntó la experta con la voz grave. «El informe forense detalla con precisión las lesiones de tu hermana, y, ¿sabes qué más?, indica que son compatibles con agresiones repetidas durante un largo periodo de tiempo. No ha sido un incidente aislado, como afirma Rebeca. Han sido meses de sufrimiento». El padre de Sofía, con los ojos empañados por las lágrimas, se volvió hacia ella, visiblemente dolido. «¿Por qué mentiste, hija mía? ¿Por qué protegiste a la persona que te causó tanto daño?». Sofía trató de hablar, pero las palabras se negaban a abandonar su boca, se sentían atoradas, sofocadas por meses de miedo y humillación. «Papá, ella está confundida», intentó explicar Miguel, recordando que los médicos habían mencionado que el trauma podía afectar la memoria. «Cállate», rugió el padre de Sofía, perdiendo la paciencia por completo. Escuché el final de su conversación. «¿Te vas a quedar callado? ¿Qué estás escondiendo, Miguel, qué?». En ese instante la puerta de la habitación se abrió y Lucas entró, deteniéndose en seco al presenciar la escena, como un animal atrapado. «Qué bueno que llegaste, Lucas», dijo el padre de Sofía, con una sonrisa que no alcanzaba a iluminar sus ojos. «También tenía muchas ganas de hablar contigo». Lucas observó a Sofía, a Miguel, los documentos desparramados sobre la mesa y entendió de inmediato la situación. «Papá, puedo explicarlo», intentó, pero el padre de Sofía alzó una mano, interrumpiéndolo. «Ve a buscar a tu madre», ordenó. «Después, Lucas, ve a buscar a Enrique. Exijo que todos, absolutamente todos, estén presentes en esta sala en un plazo máximo de 5 minutos». Lucas, visiblemente indeciso y con la clara intención de escapar, sintió que la firmeza en la mirada del padre de Sofía lo obligó a obedecer. Salió apresuradamente hacia el jardín, gritando en busca de su madre. El padre de Sofía se aproximó a ella, tomando sus manos con delicadeza. «Sofía, hija mía, necesito que seas fuerte en este momento. Necesito que me digas la verdad, toda la verdad, sin importar lo difícil o dolorosa que sea». Sofía dirigió una mirada a Miguel, quien la observaba con un odio palpable. Luego sus ojos se desviaron hacia la puerta por donde Lucas acababa de desaparecer. Pensó en Enrique, probablemente escondido en algún rincón de la casa, huyendo de sus propios fantasmas. «Fueron ellos, papá», susurró finalmente con una voz apenas audible. «Fueron mis hermanos». El padre de Sofía cerró los ojos por un instante como si un golpe lo hubiera impactado. Al abrirlos de nuevo, Sofía percibió un cambio irreversible en su expresión. «¿Desde cuándo?», preguntó él con la voz temblorosa. «Desde mayo, cuando usted viajó a Río Grande do Sul», respondió ella. «4 meses», murmuró Carlos, absorto en sus cálculos. «Dios mío, 4 meses». La madre de Sofía, con el rostro surcado por la preocupación, irrumpió en la sala. Tras ella, Lucas la seguía, su piel pálida como la de un espectro. «¿Qué ocurre, Carlos?», preguntó ella, dirigiendo la mirada al desorden que reinaba en la habitación. Sin prestar atención a la pregunta de su mujer,
el padre de Sofía, Enrique, interpeló: ¿Dónde está Enrique? No lo sé, respondió Lucas con voz temblorosa. No está ni en su habitación ni en el jardín. No importa, replicó el padre alzando la voz. Sofía acaba de revelarme la verdad sobre quién fue el responsable de su sufrimiento. La madre de Sofía, con los ojos desorbitados por el horror, se tapó la boca con la mano. En el fondo, lo sabía. Tal vez siempre lo supe. Eso no es cierto, exclamó Miguel, intentando mantener la compostura. Está confundida, traumatizada. Se lo está inventando. Sí, es verdad, afirmó Sofía con una determinación que desconocía poseer. Los tres, desde el mes de mayo, cada vez que su madre se ausentaba, la madre de Sofía se desplomó de rodillas, sumida en un mar de sollozos. Elena, con las piernas flaqueando, se sujetó a la pared buscando estabilidad. Ricardo, desafiante pero pálido, se mantenía inmóvil. Entonces la escena se desenvolvió como una película a cámara lenta. Su abuelo, un hombre usualmente tranquilo y reservado, se transformó en una figura iracunda. Con un rugido salvaje y profundo, se abalanzó sobre Ricardo, propinándole un primer golpe que lo lanzó violentamente contra el mueble del salón. «Clara, no», gritó su abuela, intentando incorporarse en vano. Fue el estallido de una tormenta acumulada, años de ira contenida, meses de frustración silenciosa y la impactante verdad de la traición. Su abuelo, agarrando a Ricardo por el cuello, comenzó a golpearlo mientras le dirigía palabras que Elena jamás habría esperado escuchar. Samuel intentó detener la pelea, pero terminó en el suelo, víctima de un puñetazo. Los gritos de su abuela y los suyos propios resonaban en el salón, ahora convertido en un caótico campo de batalla. Al escuchar los gritos y el ruido, los vecinos se agolparon en la entrada de la casa. Ante sus ojos, el abuelo era retenido a la fuerza por 3 hombres. Ricardo, con el rostro y la ropa manchados de sangre, yacía en el suelo. Samuel, visiblemente herido, se apoyaba contra la pared, con el labio inferior roto y sangrante. En un rincón, la abuela intentaba inútilmente proteger a alguien. «Se ha vuelto loco», gritó una mujer entre la multitud. «Llamen a la policía». Segundos después, las sirenas de las patrullas rompieron el silencio de la calle. Los agentes irrumpieron en la casa, separando a todos. Uno de ellos, que conocía al abuelo por sus frecuentes visitas al bar del barrio, se acercó a él intentando calmarlo. «Clara, por el amor de Dios, ¿qué ha pasado aquí?». El abuelo, incapaz de articular palabra por la ira y el dolor, balbuceaba entrecortadamente: «Ellos y mis propios nietos de ellos». Fue entonces cuando Clara, con una voz sorprendentemente firme, relató a los policías lo ocurrido. Les contó cada detalle de los abusos, las humillaciones y las amenazas, como si una represa se hubiera roto en su interior, liberando una verdad largamente reprimida. Los agentes la escucharon en silencio, con el rostro sombrío y endurecido a cada palabra. Una vez que concluyó el interrogatorio, uno de los oficiales se dirigió a Ricardo y Samuel: «Están arrestados». Acto seguido, Tiago, el policía más joven, preguntó con cautela: «¿También está involucrado?». La mujer, con lágrimas rodando por sus mejillas, asintió: «Sí, lo estaba, pero los otros lo obligaron. Lo amenazaron con lastimarlo si no cooperaba». En ese instante, como si lo hubieran invocado, Tiago apareció en el umbral de la sala. Había escuchado todo oculto en un rincón, y su rostro estaba surcado por lágrimas, con los ojos enrojecidos por el llanto. «Es cierto», admitió con voz entrecortada, «yo también participé. Yo también merezco ser arrestado». Su abuelo, que estaba siendo atendido por un paramédico, dirigió una mirada mezcla de desprecio y lástima a Tiago, y pronunció sin rodeos: «Ya no eres mi nieto. Ninguno de ustedes lo es». Ricardo y Samuel fueron conducidos a la patrulla con las manos esposadas. Tiago, aunque detenido, fue introducido en otro vehículo sin esposas. Antes de subir, dirigió una última mirada a la mujer y murmuró, casi inaudible: «Perdóname, L, niña».
Aunque soy consciente de que no lo merezco, te ruego que me perdones. Ella permaneció en silencio sin dar respuesta. En ese instante no hallé perdón en su mirada, solo un vacío profundo, una sensación de haber perdido algo esencial, como si le hubieran arrebatado el corazón. En las semanas subsiguientes, el drama familiar acaparó la atención de todo el pueblo. Los periódicos locales explotaron el caso, publicando sensacionalistas titulares como «Abusadores arrestados en Nova», «Abuelo descubre horror familiar y recurre a la violencia», y «Familia destruida por un terrible secreto». El juicio se llevó a cabo con celeridad para los tiempos. Contaba con pruebas médicas irrefutables, su propio testimonio y la confesión de Tiago. Ricardo y Samuel fueron sentenciados a 12 años de prisión. Tiago, gracias a su colaboración con la investigación y a su arrepentimiento demostrado, recibió una condena atenuada de 6 años. La vida, inevitablemente, jamás volvería a ser la misma. El hogar familiar, que antaño había sido un santuario de amor y felicidad, se transformó en un lugar de dolor y vergüenza. Su abuela, víctima de este tormento, nunca logró superar el trauma por completo. A pesar de haber actuado en defensa de su nieta, la abuela, Elena, y su abuelo cargaban con el inmenso peso de la violencia y la profunda decepción que les había dejado el incidente. Elena, por su parte, aprendió por las malas que los lazos familiares no siempre garantizan amor y protección incondicionales. Los agresores de Elena fueron sentenciados a largas penas de prisión, pero Julio, al ser menor de edad y confesar rápidamente sus crímenes, recibió una sentencia más favorable, 6 años en un centro de detención juvenil. Tras el incidente, mi abuelo cambió para siempre. El hombre amable y siempre sonriente que yo conocía desapareció por completo aquella fría tarde de invierno, dejando en su lugar una sombra, un hombre consumido por la culpa y la ira. Él no podía mirarme sin que sus ojos se humedecieran, y al intentar relatar lo sucedido, sus manos temblorosas lo traicionaban. Constantemente repetía, como si de una dolorosa plegaria se tratara: debería haberme dado cuenta. Debería haber estado más en casa. Debería haber estado más atento. Te fallé, mi flor. Mi abuela, sumida en una profunda depresión, pasaba días enteros postrada en la cama, sin comer ni hablar, completamente sumida en su dolor. Después de reunir la energía necesaria para ponerse de pie, su apariencia reflejaba el paso de 20 años. Su cabello, antes castaño, se había tornado de un blanco puro y radiante en tan solo unos meses. Como no me di cuenta de la rapidez con la que cambiaba, se atormentaba a sí misma. ¿Cómo había podido una madre ser tan descuidada e insensible? Nuestra casa, que alguna vez resonaba con risas y actividad, se había transformado en un lugar silencioso y sombrío, como un sepulcro. Las habitaciones de mis tíos, que antes eran espacios vivos, ahora permanecían cerradas con llave, y sus posesiones, olvidadas en cajas empolvadas en el ático. Sus nombres, una vez pronunciados con cariño, jamás volvieron a ser mencionados, como si fueran palabras prohibidas, portadoras de una maldición. En la escuela, la situación se volvió insoportable. Todos, absolutamente todos, conocían el secreto familiar. Algunos me dirigían miradas de compasión, otros con una curiosidad mórbida, como si fuera una extraña atracción en un circo. Los susurros me acechaban constantemente por los pasillos: es ella, la chica que fue abusada por sus propios hermanos. Se decía que su padre casi los había matado al enterarse de la verdad. Los rumores aseguraban que toda la familia se había vuelto loca. No pude soportarlo más. Tras 2 agotadoras semanas, atormentada por las miradas inquisidoras y los susurros malintencionados, supliqué a mis abuelos que me cambiaran de escuela. Sin embargo, mi abuelo tenía otros planes. Empezaremos de nuevo en otro lugar, me anunció una noche durante una cena tensa y silenciosa. Nada nos ata a esta ciudad, solo recuerdos dolorosos. En julio de 2003, dimos la espalda a Porto Alegre. Mi abuelo gestionó su traslado en la empresa de contabilidad, y nos mudamos a Gramado, a unos 130 kilómetros de distancia, una ciudad donde éramos completos extraños,
donde no seríamos la familia asociada a ese horrible suceso. Abandonamos la casa, los muebles, las fotografías, casi todo lo que nos conectaba con el pasado. Iniciamos una nueva vida en una pequeña cabaña en las afueras de la ciudad, cerca del lago Negro. Pero como descubrí de la peor manera, por mucho que intentes huir, algunas cosas permanecen arraigadas, como lazos invisibles que nunca se rompen del todo. Durante los primeros meses en Gramado, la vida se sentía como si estuviéramos protegidos dentro de una burbuja. Yo, acostumbrada a la energía y el caos de una gran ciudad como Porto Alegre, me encontré inmersa en un paisaje montañoso, cubierto de una vegetación exuberante con construcciones que recordaban un estilo bávaro y, en las mañanas frías, una niebla espesa que lo envolvía todo. Era como si hubiéramos sido transportados a un mundo completamente diferente, a un cuento de hadas con una atmósfera un tanto misteriosa. Nuestra nueva vida comenzó en julio de 2003, justo cuando yo cumplí 12 años. Mi abuelo, por fin, encontró un trabajo estable en la oficina de la empresa, lo que significaba que ya no tendría que viajar constantemente por trabajo y por primera vez que yo recordara, estaría presente en casa todos los días. Mi abuela también encontró trabajo, aunque en una tienda de artesanía en el centro de Gramado, donde vendía piezas de tejido y ganchillo. Aunque era un trabajo diferente a su profesión de profesora, la mantenía ocupada y lejos de preocupaciones. A mí me inscribieron en el colegio privado Nossa Senhora de Fátima. En aquel lugar, nadie tenía conocimiento de su vida anterior, nadie sabía nada sobre lo que había vivido. Para todos, ella era simplemente Beatriz. A sus 17 años cargaba un silencio profundo, una sombra de tristeza propia de la juventud, solo una chica más intentando acostumbrarse a una nueva vida. Tenemos la oportunidad de empezar de nuevo, cariño, le susurraba su madre mientras juntas recorrían las bonitas calles adoquinadas de esa ciudad apacible. Allí, nadie conocía sus miedos internos, nadie imaginaba el oscuro pasado que tanto las atormentaba. Pero Beatriz sí lo conocía. Su cuerpo guardaba la memoria, su mente jamás olvidaría. Las cicatrices, algunas a la vista, la mayoría escondidas bajo la piel, eran recordatorios constantes. Los terrores nocturnos no se detuvieron con el cambio de aires. Casi cada noche Beatriz se despertaba sobresaltada, gritando, empapada en sudor frío, sintiendo el contacto espectral de unas manos que no estaban. Su madre acudía de inmediato, la abrazaba con fuerza hasta que los temblores cesaban. A veces durante toda la noche se quedaba inmóvil, sentada en una silla de madera junto a la cama, vigilando el sueño turbulento de su hija. «Esto pasará, mi amor, todo estará bien», le susurraba dulcemente, acariciando suavemente su cabello mientras la niña se removía inquieta. Con el tiempo, todas las heridas sanarán. Sin embargo, el tiempo parecía no tener efecto alguno en el tormento infantil. Las pesadillas, cada vez más nítidas y aterradoras, se apoderaban de su descanso. En esos sueños oscuros, la niña veía a su hermano, desaparecido hacía años, quien la encontraba en ese lugar inesperado. Despertaba sobresaltada, luchando por respirar, como si una fuerza invisible le oprimiera la garganta. Desesperados por su sufrimiento, sus padres buscaron la ayuda de un especialista, quien le prescribió pastillas para dormir. Pero en lugar de aliviar el tormento, la medicación solo la sumergía aún más en esos horrores, impidiéndole escapar al despertar. Después de unas noches de pesadillas aún peores, Beatriz, la niña, decidió abandonar el tratamiento. En su nueva escuela, intentaba pasar desapercibida, fundiéndose en la multitud. Las profesoras, aunque exigentes, eran justas. Las otras alumnas, intrigadas por la recién llegada, se acercaban con curiosidad, pero Beatriz había erigido barreras impenetrables a su alrededor. Durante el recreo, Marina, una de sus compañeras, le preguntó a Beatriz: «¿Nunca hablas de tu pasado? ¿Extrañas tu vida anterior?». Beatriz respondió con frialdad: «No, no extraño nada». «¿Y tus amigos, tu familia?». «No quiero hablar de eso». Ante la negativa, dejaron de insistir. Beatriz se ganó la fama de ser la chica rara, antisocial y solitaria,
y a ella no le importaba. Para Beatriz, la amistad implicaba confianza, y ella ya no sabía en quién confiar. En casa, sus padres se esforzaban por crear una vida normal. Su madre adornaba el pequeño apartamento con flores, cortinas alegres y objetos comprados en el mercado. Su padre le regalaba libros y chocolates, cualquier cosa que pudiera provocar una sonrisa en su hija. Sin embargo, una sombra se cernía sobre ellos, un nombre prohibido, el hermano de Beatriz. Parecía como si nunca hubiera existido, pero su ausencia se sentía en cada momento, un vacío que absorbía toda la felicidad. Por la noche, Beatriz, acostada en su cama, escuchaba sollozos amortiguados provenientes de la habitación de su madre. Su padre intentaba, en vano, calmarla. ¿Cómo se podía consolar a una madre cuyo hijo, Lucas, había fallecido a causa de las drogas? ¿Cómo aliviar la culpa que la atormentaba por no haber detectado la adicción a tiempo, por no haber podido protegerlo? Debería haberlo visto, Juan, sollozaba Clara. La madre. Como una madre no se da cuenta de algo así, no es tu culpa, Clara, respondía Juan, el padre, con una voz cansada que ni siquiera lograba convencerlo a él mismo. Nos engañó a todos. 6 meses después de que la familia se mudara a la ciudad, una carta llegó por correo. Provenía de una clínica de rehabilitación, un mensaje de Lucas. El padre de Beatriz, colérico, quiso deshacerse de ella sin leerla. Su madre, desesperada, le imploró que la abriera. Beatriz, petrificada, observaba ese trozo de papel, consciente de su capacidad para resucitar el dolor. Está dirigida a ti, Beatriz. Es ella quien debe decidir, dijo su madre, señalando su nombre en el remitente. Su padre, con la mirada llena de angustia y rabia, la observó directamente. Cariño, no necesitas leer eso, no permitas que vuelvan a controlar tu vida. Con las manos temblorosas tomé la carta, dividida entre la curiosidad y la aversión. Una parte de mí deseaba romperla en 1000 pedazos, mientras que otra imploraba conocer el mensaje que él quería transmitir. Lo pensaré, respondí guardándola cuidadosamente en mi bolsillo. Aún no estaba segura. Durante semanas, la carta me acompañó a todas partes, en mi habitación, en el trabajo, durante mis paseos por el parque. A veces olvidaba que existía, y otras veces era el único pensamiento que inundaba mi mente. ¿Qué revelación podría encerrar Ezequiel? ¿Qué palabras podrían sanar lo que él y los demás habían destrozado en aquella tarde de verano, sola en mi apartamento, aprovechando la ausencia de mis padres que estaban de visita? Finalmente reuní el coraje. Abrí el sobre con precaución, como si contuviera un veneno mortal. La letra, pequeña y apretada, ocupaba 4 páginas. Comencé a leer con el corazón latiendo desenfrenadamente. Querida Manuela, iniciaba la carta, no sé por dónde empezar. Quizá debería empezar por admitir que no espero tu perdón, porque sé que no lo merezco. Lo que te hicimos, lo que te hice, es imperdonable. Me despierto cada día en este lugar, este infierno, y la misma pregunta me atormenta: ¿cómo pude yo, tu hermano, hacerle algo tan horrible a mi propia hermana? No voy a pedir perdón, porque las palabras no pueden borrar lo que pasó. No voy a alegar que la culpa fue exclusivamente de Samuel y Tiago, aunque sé que me presionaron, que me amenazaron. Yo tenía elección, y lo sé. Podría haber dicho que no, podría habértelo contado a mamá, a papá, a cualquiera que me hubiera escuchado. Podría haberte protegido como un hermano debe hacer, pero no lo hice. En lugar de eso me convertí en tu verdugo, en parte de tu pesadilla, en el origen de tu sufrimiento. Aquí, en terapia, el psicólogo me explica que necesito entender por qué hice lo que hice para evitar repetirlo, para no volver a ser esa persona. Dice que tengo la oportunidad de reconstruir mi vida cuando salga de aquí, pero primero debo reconocer plenamente el mal que te causé. Y lo reconozco, Manuela, con cada fibra de mi ser. Cada instante, cada amanecer y cada anochecer que sufriste por nuestras acciones, lo siento en mi interior como un peso constante e imborrable. No espero una respuesta de tu parte ni que regreses a tu vida, solo quería que supieras que lamento profundamente el dolor que te causamos, desde lo más hondo de mi ser.
Si pudiera retroceder en el tiempo, me habría esforzado por ser el hermano que realmente merecías. Si en algún momento futuro, tal vez dentro de muchos años, sientes que podrías escucharme pedir perdón personalmente, estaré a la espera, pero comprenderé si ese día jamás llega. Deseo fervientemente que estés rehaciendo tu vida lejos de nosotros y que encuentres la paz algún día. Con el más sincero arrepentimiento, Ezequiel. Al terminar de leer la carta, las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos. No eran lágrimas de tristeza ni de enfado, sino una sensación diferente, algo que no podía identificar, una mezcla confusa de emociones que me dejó exhausta. Guardé la carta en una caja y nunca respondí, pero tampoco la destruí. Esas palabras imperfectamente trazadas sobre el papel constituían una especie de prueba tangible de la realidad, una afirmación de que lo vivido no era producto de un mal sueño o una alucinación. Con el transcurso del tiempo, los meses se transformaron en años. Me acostumbré a la vida en la capital, a su ritmo más tranquilo y a sus costumbres. En el trabajo continué manteniendo una actitud distante, pero gradualmente algunas de mis colegas lograron superar mis barreras. Si bien no llegamos a ser amigas íntimas, su compañía se hacía llevadera, y una de ellas, Beatriz, una mujer de 32 años que trabajaba en una floristería, fue la primera persona a la que le compartí en parte mi pasado. No le revelé todos los detalles, por supuesto, solo le mencioné que había sufrido un trauma en otra ciudad, razón por la cual nos habíamos mudado. Debió ser horrible, dijo sin profundizar en el tema. Lo fue, respondí sorprendida por mi propia sinceridad. Pero estoy intentando superarlo. Si necesitas hablar, aquí estoy, me ofreció con una sencillez que me emocionó profundamente. Por primera vez, alguien se ofreció a ayudar sin la curiosidad morbosa que solían mostrar, sin bombardearme con preguntas ni mirarme como a un bicho raro, simplemente me ofreció su compañía y su disposición a escuchar, si lo necesitaba. En casa, la situación mejoraba poco a poco. Si bien los ataques de pánico aún persistían, habían disminuido su intensidad. Mi madre ya no se recluía en su habitación cada tarde y a veces incluso sonreía, sobre todo cuando relataba anécdotas graciosas sobre las clientas del salón de belleza donde trabajaba. Mi padre, en cambio, seguía siendo excesivamente protector, exigiendo saber en todo momento mi paradero y llamando al curso preparatorio si tardaba más de 5 minutos en regresar a casa. Sin embargo, incluso esa actitud se suavizó con el tiempo, conforme se percataba de que, de alguna manera, estaba avanzando. Fue en 2015, 3 años después de la mudanza, cuando sucedió algo inesperado. Llegó un mensaje, esta vez de la prisión federal. El mensaje, proveniente de Marcelo, contrastaba con el de Ricardo por su brevedad y tono casi agresivo. Mariana, intuyo que probablemente no leerás esto. Sé que me detestas y con motivos de sobra. Lo que hicimos no tiene justificación. Te escribo porque supe que Ricardo te contactó, intentando mostrar arrepentimiento. El bueno, pero no le creas. Él participó voluntariamente en todo. No te pido perdón, solo quiero que sepas que estoy sufriendo las consecuencias de mis actos aquí, en la cárcel. El descubrir la razón de mi encierro transformó mi vida en un infierno, y ni siquiera los criminales más despreciables respetan a quienes actuamos como lo hicimos. Quizás te consuele saber que estamos pagando por ello. Ojalá sea así, escribió Marcelo. A diferencia del primero, este mensaje lo arrugué y lo tiré a la basura. No les comenté a mis padres que lo había recibido, pues no deseaba revivir ese dolor ni contemplar la angustia en sus rostros. Las palabras de Marcelo resonaron en mi mente durante días, no porque sintiera culpa o compasión por él, sino porque confirmaban una sospecha que me había carcomido por dentro. Ricardo no había sido una simple víctima de las circunstancias, sino alguien que, tal como había insinuado Marcelo, había tomado la decisión de involucrarse. Unas semanas después, llegó un tercer mensaje, esta vez de Juan. Ni siquiera me detuve a leerlo, sin dudarlo, lo arrojé directamente a la trituradora de papel, observando con satisfacción cómo el papel se convertía en tiras, anhelando que mis recuerdos pudieran desvanecerse con la misma facilidad.
En 2017, al cumplir 21 años, me enfrenté a una encrucijada. Ricardo había cumplido su sentencia y estaba a punto de ser liberado. Desconocía nuestra ubicación actual, pero sabía que si se lo proponía, podría encontrarnos. La sola idea de un reencuentro, incluso fortuito, me aterrorizaba. «¿Tenemos que mudarnos otra vez?», les pregunté a mis padres durante la cena, presa del pánico. «¿Y si viene a buscarnos?». Mi padre, ajeno al contenido de los mensajes, se mostró sorprendido por mi repentina preocupación. «No sabe dónde estamos, cariño», me respondió, intentando tranquilizarme. «Aunque llegara a saber la verdad, jamás permitiría que se te acercara. Sin embargo, ustedes no estarán conmigo todo el tiempo». Protesté. «¿Qué pasará si me lo encuentro por la calle, y si se aparece en la universidad?». Mi madre, que había permanecido en silencio más de lo habitual, intervino finalmente: «No podemos escondernos para siempre, Mariana. Tenemos que afrontar nuestros miedos. Quizás sea el momento de encararlos, hija. No podemos seguir huyendo eternamente», reflexionó Esther, sorprendiendo a todos. Tras meses de postración, su voz ahora transmitía una determinación insospechada. «¿Qué quieres decir, mamá?», preguntó Ana, duditativa. «Digo que la vida continúa. Bruno cumplió su condena. Tú estás creciendo. Pronto irás a la universidad. No podemos permitir que el miedo nos paralice para siempre». La mirada de Ricardo, su padre, era de asombro puro, como si ella hubiera perdido la cordura. «¿Estás defendiendo a ese monstruo?», preguntó, incrédulo. «De ninguna manera», exclamó Esther con la voz firme y decidida. «Jamás justificaré lo que hicieron, pero Bruno era el más joven, el más vulnerable. Fue influenciado, manipulado por los demás». «¿Qué sugieres entonces?», quizás que interrumpió Ricardo, elevando el tono de su voz, visiblemente exasperado. «Quizás deberíamos invitarlo a cenar, hacer como si nada hubiera pasado». «Ricardo, no estoy sugiriendo eso, y lo sabes», replicó Esther. «Solo pienso que vivir con tanto odio y miedo no nos llevará a ninguna parte. Míranos. Pretendemos ser una familia normal, pero no lo somos. Seguimos atascados en ese día, en esa habitación para siempre». Ana, por primera vez, era testigo de una discusión tan intensa y acalorada entre sus padres desde que el secreto de los abusos salió a la luz. Era como si una represa se hubiera roto, liberando años de emociones contenidas y dolor acumulado. «Has perdido a tu hijo», continuó Esther, con lágrimas resbalando por sus mejillas. «Nunca más volverás a ver a Bruno, ni siquiera para escuchar lo que tiene que decir». «Ya no es mi hijo», respondió Ricardo, pero la convicción se había desvanecido de su voz. «Ninguno de ellos lo es». Ana, en un silencio tenso, presenciaba la acalorada discusión. Una sensación inusual, ajena al perdón, se gestaba en su interior. Tal vez no era perdón, sino una incipiente aceptación, la aceptación de que el pasado con sus heridas era parte intrínseca de su ser y que escapar no alteraría esa realidad. «No quiero ver a Bruno», declaró Ana, interrumpiendo la conversación. «No estoy preparada y quizás nunca lo esté, pero tampoco quiero seguir huyendo. Este es nuestro hogar, nuestra vida ahora». Sus padres, atónitos ante la firmeza en su voz, la observaron. Por primera vez desde los abusos, Ana sentía que tomaba las riendas de su vida, que sus decisiones ya no estaban supeditadas a las de ellos. «Tengo miedo», confesó, «pero no quiero que ese miedo dicte cada uno de mis pasos por el resto de mi vida». Ricardo, conmovido, se levantó y la abrazó con la misma intensidad protectora de su infancia. «Eres la persona más valiente que conozco, mi princesa», le dijo, la voz quebrada, «mucho más valiente que yo». Esa noche un evento trascendental sacudió a la familia. Aunque no hubo una sanación instantánea, y las heridas emocionales seguían presentes, manifestándose en pesadillas esporádicas y recuerdos dolorosos que resurgían inesperadamente, algo esencial había cambiado. Por primera vez desde la tragedia,
Ana vislumbró un futuro que no estuviera completamente dominado por los fantasmas del pasado. En 2005, al ser aceptada en la Facultad de Derecho de Porto Alegre, se preparaba para una nueva etapa, compartiendo un apartamento con compañeros y emprendiendo una vida autónoma. Sus padres, aunque colmados de orgullo, no podían evitar la preocupación. ¿Estás segura, hija mía?, preguntó Esther, mientras empacaba las maletas de Ana. Porto Alegre era una ciudad grande y con riesgos. Sí, mamá, estoy preparada, respondió Ana, asombrada por la firmeza de su voz. No podía permitir que el miedo la paralizara. Esa noche, víspera de su partida, Ana experimentó un sueño diferente a los anteriores. No era una pesadilla recurrente, de esas que la habían perseguido durante años, llenándole las noches de angustia. Era un sueño, un anhelo de libertad hecho realidad. Se vio a sí misma en un puerto contemplando una pradera inmensa extendiéndose bajo un cielo azul e infinito. Allí podía correr libremente sin restricciones, sin ser perseguida por nadie. Despertó con los ojos húmedos, pero esta vez, las lágrimas no eran de tristeza, sino de esperanza, algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. La bulliciosa metrópoli de Sao Paulo en 2003 contrastaba radicalmente con la calma de Río Claro. Los altos rascacielos reemplazaban a las antiguas y elegantes mansiones. Anchas avenidas cruzaban las estrechas calles y una multitud de rostros desconocidos sustituían a las caras familiares que conocía. Al principio, en la residencia universitaria, el miedo, ese miedo ancestral que siempre la había acompañado, volvió a invadirla. Sin embargo, algo nuevo se sentía, una determinación desconocida, una fuerza interior que nunca antes había experimentado. Su nuevo hogar estaba en Vila Magdalena, un barrio bohemio, vibrante y lleno de jóvenes. Éramos 5 jóvenes compartiendo un modesto apartamento de 2 habitaciones. Mis compañeros, individuos sociables y optimistas, rebosantes de ambiciones y esperanzas, contrastaban enormemente con mi naturaleza reservada y taciturna, marcada por cicatrices emocionales que ocultaba celosamente. Cayo, siempre estás tan ensimismado, me decía Tiago, mi compañero de cuarto, un muchacho extrovertido proveniente de una provincia y estudiante de ingeniería. Deberías salir más, disfrutar de la vida. Lentamente comencé a abrirme, aunque no sobre mi pasado, el cual permanecía como un secreto inexpugnable. Empecé a revelar mis aficiones, mis ideas y mis aspiraciones. Descubrí mi pasión por la música, en particular el rock nacional, mi habilidad para la escritura y mi profundo afecto por los animales. Vas a ser un veterinario excepcional, me dijo Lucas un día, luego de observarme atender a un perro callejero lastimado. Tienes paciencia, tienes compasión, eso es lo que los animales necesitan. La carrera de veterinaria expandió mis horizontes de maneras que jamás hubiera podido prever. Estudié anatomía, fisiología y comportamiento animal, y cada clase era una revelación, abriendo una ventana a un universo desconocido donde podía aspirar a mejorar la vida de otras criaturas. La profesora de psicología animal, en una ocasión, destacó cómo las experiencias infantiles traumáticas pueden influir significativamente en el desarrollo emocional, pero que con el apoyo adecuado, la capacidad de recuperación es asombrosa. Esas palabras resonaron profundamente en mí. Resiliencia, la habilidad de reponerse, de amoldarse, de prosperar a pesar de las dificultades. Eso era precisamente lo que, sin ser consciente, estaba forjando cada día. Mis padres, preocupados y nostálgicos, me llamaban todas las semanas. En mis primeras vacaciones de regreso a Río Claro, noté que habían envejecido, lucían agotados. Mi padre, siempre un hombre robusto, ahora mostraba los hombros encorvados, como si soportara un peso invisible. A pesar de sus sonrisas, la mirada de mi madre a menudo se perdía en la distancia, en pensamientos que solo yo, quizás, podía intuir. ¿Están bien?, les pregunté durante el almuerzo, sintiendo una punzada de preocupación. Estamos bien, respondió mi padre, entrelazando sus dedos con los de mi madre sobre la mesa, un gesto que me conmovió. Solo te extrañamos, hijo. En esa visita, comprendí que el peso del pasado no solo me oprimía a mí.
Mis padres, atrapados en el recuerdo de aquel día trágico, revivían una y otra vez la misma pesadilla. Parecía que el tiempo se había detenido para los tres en aquel fatídico agosto de 1988. Ustedes también tienen que vivir, les dije la noche antes de mi regreso a Sao Paulo. No pueden pasar el resto de sus vidas esperando mis visitas, preocupados por mí. Mi padre esbozó una sonrisa, esa sonrisa triste que se había convertido en su sello distintivo. Es más fácil decirlo que hacerlo, hijo. Lo sé, respondí, abrazándolo con fuerza. Créanme, lo sé. De vuelta en Porto Alegre, me sumergí en mis estudios con renovado entusiasmo, impulsada por la necesidad de construir un futuro que no solo me perteneciera a mí. En un intento por probar que era posible trascender las adversidades y transformar las cicatrices en emblemas de fortaleza, me encontraba en mi segundo año de universidad, cuando conocí a Gabriel. Él estudiaba arquitectura en la UFRS y vivía en un apartamento cercano al mío. Nos presentaron en una reunión en casa de un amigo en común. Me ofreció un trozo de tarta de chocolate, luego comentó sobre la poesía que se estaba recitando en ese momento. La conversación, fluida y profunda, se extendió por horas, explorando temas que iban desde la filosofía hasta los pormenores de la vida cotidiana. Gabriel destacaba entre los demás jóvenes que habían intentado cortejarme. No era insistente ni buscaba deslumbrarme, irradiaba una calma y una amabilidad sinceras que me proporcionaban seguridad. ¿Podría llamarte algún día?, me preguntó al finalizar la velada. Vacilé. Las relaciones sentimentales no estaban en mis planes. La idea de la cercanía, de depositar mi confianza en alguien, me aterraba. Solo para conversar, agregó al notar mi incertidumbre. Sin una obligación formal, accedí a la invitación, experimentando una combinación de aprensión y una emoción nueva, indefinible y difícil de comprender. Gabriel se comunicó conmigo 3 días después y luego semanalmente la semana siguiente y la posterior. Nuestras conversaciones eran triviales, centradas en temas como la literatura, el cine, los desafíos del ámbito académico y nuestros anhelos y proyectos futuros. Nunca indagaba en mi historia personal, ni abordaba cuestiones que pudieran causarme incomodidad. En nuestra primera cita, planeada para nosotros dos, visitamos una librería de libros usados y a continuación, fuimos a tomar un café. Cuando intentó tomar mi mano con suavidad sobre la mesa, mi reacción fue inmediata e instintiva, retirándola como si hubiese sentido una descarga eléctrica. Lo siento, musitó sin insistir. No haré nada que tú no quieras. Esa simple frase, tan evidente pero a la vez tan llena de significado, permaneció grabada en mi memoria durante días. No haré nada que tú no quieras. Era la primera vez que alguien pronunciaba esas palabras, que reconocía mi derecho a negarme, a fijar mis propios límites. En las semanas siguientes nuestra relación de amistad se fortaleció. Gabriel siempre demostraba paciencia y consideración, respetando mis límites sin presionarme. Después de mucho tiempo reuní el coraje para tomar su mano mientras caminábamos junto a la orilla del Guaíba, y sentí una libertad que no había experimentado en mucho tiempo. Un día, mientras estábamos sentados junto al lago, Gabriel me preguntó, supongo que algo doloroso ocurrió en tu pasado, ¿verdad? No necesitas contarme. Solo quiero que sepas que si alguna vez quieres hablar, si te sientes preparada, estaré aquí para escucharte. Sentí un nudo en la garganta y los ojos se me llenaron de lágrimas. Como podía entenderme tan bien, comprender mis sentimientos más profundos sin que yo dijera nada, gracias, logré decir. Nuestra relación se desarrolló lentamente a mi propio ritmo. Cada pequeño avance, cada obstáculo superado, se celebraba como una victoria, el primer beso, meses después de conocernos, y la primera vez que le mencioné a mi familia, aunque fuera de forma superficial. La primera vez que le presenté a Gabriel a mis abuelos fue durante su visita a Porto Alegre. Mi abuelo, conocido por su cautela, lo examinó con una mirada atenta y llena de preguntas. Mi abuela, con su aguda perspicacia, percibió de inmediato algo especial en Gabriel. Tiene un buen corazón,
me comentó después en la intimidad de una conversación a solas, un corazón que demuestra respeto. En 2003, cuando cursaba mi último año de universidad, recibí una noticia que me sumió nuevamente en la incertidumbre. Ricardo y Fernando habían sido liberados bajo libertad condicional, después de haber cumplido un poco más de la mitad de sus condenas. La carta que me comunicaba la noticia provenía de mi antiguo abogado en Canoas, quien consideraba mi derecho a estar informada. En la carta aseguraba que su paradero era conocido y que se les había prohibido estrictamente cualquier intento de contacto. A pesar de ello, el pánico resurgió con una fuerza implacable, y si me encontraban, y si buscaban vengarse por el tiempo que pasaron en prisión, las noches se transformaron en un tormento de insomnio y ansiedad. Las pesadillas volvieron a atormentarme, y comencé a percibir peligros, incluso en la penumbra más leve. Ricardo, observando mi angustia, optó por guardar silencio, brindándome su apoyo sin juzgarme y respetando mi necesidad de soledad. En ese tiempo tomé una determinación que transformaría mi existencia. Estaba cansada de escapar, de permitir que el miedo gobernara mi vida. Si anhelaba avanzar, debía confrontar mis demonios internos. Necesito contarte algo, le dije a Ricardo una noche, sentados en el humilde apartamento que había alquilado después de graduarse, y le hablé de mi pasado, de las experiencias que me habían forjado. Tomó mi mano, con la mirada llena de entendimiento. Solo si lo deseas, Aurora. No tiene que ser hoy, ni siquiera tiene que ser nunca si es demasiado doloroso. Pero yo necesitaba hacerlo y por primera vez relaté toda la historia. Desde el encuentro en la cafetería de la estación de autobuses, un día funesto que selló el destino de nuestra familia, hasta el momento en que finalmente comprendí la verdadera naturaleza de mi madre, pasando por el encarcelamiento de mis hermanos y nuestra desesperada huida a Gramado, la avalancha de recuerdos y secretos reprimidos estalló en palabras. Hablé sin descanso, liberando un torrente emocional que había estado contenido durante años. Ricardo, conmovido hasta las lágrimas, me escuchaba en silencio, entrelazando sus manos con las mías mientras las lágrimas silenciosas surcaban su rostro. Al finalizar mi relato, exhausta física y emocionalmente, me estrechó en un abrazo tan tierno y reconfortante que desató un nuevo llanto. «Eres la persona más valiente que he conocido», susurró con voz temblorosa. «Y te amo. Nada de lo que me has contado cambia eso, absolutamente nada». Esa noche marcó el verdadero punto de partida de mi sanación. Compartir mi historia, mi secreto más profundo y oscuro, y ser aceptada y amada a pesar de ello, o quizás incluso más por ello, fue una experiencia liberadora, algo que nunca hubiera creído posible. Con el apoyo incondicional de Ricardo, en las semanas siguientes, tomé una nueva y difícil decisión: enfrentarme a mis hermanos. No pude enfrentarlos cara a cara, aún no me sentía lista para ese encuentro, así que decidí comunicarme con ellos por escrito. Les envié 3 cartas, una para cada uno. A Gustavo, el más joven de los implicados, le expresé el dolor profundo que me causó su participación en los abusos, a pesar de que siempre argumentó que fue coaccionado. Le expliqué que durante años me atormenté tratando de entender cómo mi propio hermano, a quien amaba y en quien confiaba, pudo ser cómplice de algo tan monstruoso. Al final le escribí: ya no te odio, pero tampoco puedo perdonarte por completo. Lo único que puedo hacer es desearte que encuentres la paz, que reconstruyas tu vida y que nunca más causes dolor a nadie. A Rafael, mi hermano mediano, siempre distante y frío, le revelé la furia que sentí durante años, ya que él, que debería haberme protegido como hermano mayor, eligió unirse a Enrique en los abusos. Le escribí: espero que el tiempo en la cárcel te haya hecho reflexionar y que comprendas la gravedad de lo que hiciste. No quiero volver a verte. Decidí romper todo contacto contigo, pero quiero que quede claro que ya no voy a vivir con miedo a ti. La carta dirigida a Enrique, el líder, el instigador de todo esto, fue la más difícil de escribir. Durante días contemplé la hoja en blanco, incapaz de plasmar en palabras la magnitud de mi dolor, mi furia y mi desprecio. Finalmente escribí: me robaste la infancia. Me arrebataste la inocencia, la confianza en los demás y la capacidad de sentirme segura.
Me sometiste durante años. La sombra del miedo había ensombrecido mi vida por tanto tiempo, pero había llegado el momento de disipar esa oscuridad. Él ya no tenía ningún poder sobre mí. Envié los 3 sobres sellados el mismo día, sin esperar ni desear una respuesta. Era un acto puramente simbólico, una declaración de mi independencia. A partir de ese instante me negué a ser definida únicamente como una víctima de tus acciones. Me convertiría en la dueña de mi propio destino, forjando mi propio camino con firmeza y decisión. En diciembre de 1998, después de años de estudio y esfuerzo, finalmente obtuve mi título de licenciada en enfermería. Mis padres, con el rostro surcado por las arrugas del tiempo pero radiantes de orgullo, estaban presentes en la ceremonia, observándome con amor. Ricardo, mi novio de siempre, aplaudía con una alegría que parecía desbordar la de todos los demás, saltando de entusiasmo cuando me entregaron el diploma. 2 semanas después, en un momento de intimidad, me pidió que me casara con él. No tengo riquezas materiales que ofrecerte más allá de mi amor, me dijo, mostrándome un anillo sencillo pero elegante. Pero te prometo dedicar mi vida a cuidarte, a respetar tus decisiones y a construir un hogar donde te sientas segura y amada. Dudé un instante, no por falta de cariño, pues amaba a Ricardo con una intensidad que jamás había imaginado. Mi temor residía en no ser capaz de cumplir con las expectativas de una esposa, en que mis propias heridas internas fueran demasiado profundas para sanar. ¿Y si no soy suficiente?, susurré, sintiendo la vergüenza invadirme. ¿Y si el dolor del pasado resulta demasiado fuerte para soportar?, preguntó Ricardo, e inmediatamente una sonrisa suave y cálida, la misma que había logrado enamorarme al principio, iluminó su rostro. Laura, el matrimonio es mucho más que solo evitar ese dolor. Es una conexión de compañerismo, una profunda amistad y la creación conjunta de algo valioso. Lo demás, la superación de ese dolor o la felicidad completa, vendrá a su debido tiempo si es que llega, pero incluso si no, ya tendremos ese apoyo mutuo y esa complicidad. Recuerdo vívidamente nuestro matrimonio en abril de 1999, una ceremonia sencilla e íntima que celebramos en la playa de Copacabana. El sol brillaba con fuerza y la suave brisa marina transportaba el dulce perfume de las flores tropicales. Mi padre, con lágrimas empañando sus ojos, me acompañó al altar, susurrándome: «Hija mía, te mereces toda la felicidad del mundo. Agradezco a Dios cada día por haberme permitido sobrevivir y por haberte convertido en la mujer extraordinaria que eres». Nuestra vida juntos comenzó en un modesto apartamento en Botafogo. Ricardo trabajaba en una oficina de contabilidad, mientras que yo conseguí un empleo en un hospital cercano. Éramos jóvenes, estábamos locamente enamorados y rebosábamos sueños por cumplir. La cercanía física, tal como habíamos anticipado, se convirtió en un obstáculo difícil de superar. En muchas noches, las lágrimas rodaban por mi rostro, reviviendo recuerdos dolorosos y sufriendo ataques de pánico. A pesar de ello, Ricardo nunca me forzó ni demostró impaciencia. Con paciencia y cariño, me amó de la forma en que yo podía recibirlo. En el año 2000, descubrí que estaba embarazada, lo que me produjo una mezcla de alegría y temor. Los médicos me habían advertido sobre la dificultad de concebir debido a las secuelas de los abusos sufridos. Me asustaba la idea de no saber ser madre, de no saber proteger a un niño, cuando mi propia infancia había sido marcada por la brutalidad. «Lo lograremos», me aseguró Ricardo, tomando mi mano mientras observábamos juntos la primera ecografía. Sofía nació en octubre de 2000, una niña sana con los ojos de su padre y mi sonrisa. Tenerla en mis brazos por primera vez fue como presenciar un milagro, tan pequeña, tan perfecta, tan confiada en el mundo, sin sospechar la maldad que podía existir. «Te protegeré», le aseguré, sellando mi promesa con un beso en su delicada frente. Convertirme en madre siempre fue un bálsamo que sanó heridas que jamás creí posibles de cicatrizar. Observar a Sofía crecer, depositando toda su confianza en mí, me demostró mi propia capacidad para ser fuerte, para proteger y para amar sin reservas. La llegada de Lucas en 2003 y luego de Isabela en 2006,
completó el círculo familiar. Mis padres, con el paso del tiempo, envejecían felices al presenciar el desarrollo de sus nietos, encontrando en ellos una alegría que creían perdida para siempre. Mi padre, en especial, parecía rejuvenecer a través de sus juegos, de sus historias y de su amor, encarnando al abuelo cariñoso que siempre estuvo destinado a ser. En 2003, Clara recibió una carta inesperada, remitida por Ricardo. La dejó sin abrir sobre el escritorio de su oficina, sumida en la incertidumbre durante días. Finalmente, una apacible tarde de sábado, mientras sus nietos correteaban alegres por el jardín y Marcos, su esposo, seguía un partido en la televisión, reunió todo su coraje. Querida Clara, la carta que me enviaste hace mucho tiempo llegó a mis manos y entendí perfectamente tu decisión. Nunca esperé una respuesta, y tampoco la espero ahora. Solo quería que supieras que tu mensaje fue crucial para que yo cambiara. Tus palabras, aunque dolorosas, eran verdaderas y me mostraron el daño que causé. En estos años he rehecho mi vida por completo. Terminé mis estudios universitarios y ahora trabajo como ingeniero, con un empleo estable. Conocí a una mujer increíble que sabe todo sobre mi pasado y, a pesar de ello, me ama. Además, soy voluntario en un refugio que ayuda a jóvenes en situaciones difíciles. No te estoy pidiendo que vuelvas a formar parte de mi vida, sé que eso es algo imposible. Simplemente quería que supieras que tus palabras me impactaron profundamente, que no fueron en vano, y deseo con todo mi corazón que hayas encontrado la paz y la felicidad que tanto mereces. Clara, tras leer la carta de Ricardo que le mostró a Marcos, consideró cuidadosamente sus opciones. Una parte de ella, la joven dolida, anhelaba destruir la carta y borrar a Ricardo de su pasado, pero la Clara madura, psicóloga, esposa y abuela, vislumbraba algo más allá del rencor. Finalmente decidió responder, no para reanudar la relación ni perdonar completamente, sino para demostrarle a Ricardo que había superado el dolor y construido una vida plena. Su respuesta fue breve, incluyendo solo detalles esenciales sobre su vida actual, su feliz matrimonio, sus nietos, su exitosa carrera, sin fotografías ni datos de contacto, simplemente un relato honesto de la persona en la que se había convertido. Al concluir su carta, me complace saber que has encontrado la redención. Esa es la mayor expresión de mis sentimientos en este momento, escribió finalmente. A partir de entonces, Clara no volvió a tener noticias ni de Augusto ni de Fernando. Años después, a través de una amiga en común, se enteró de que Augusto había muerto en un accidente automovilístico en 2010, y de que Fernando se había trasladado a Europa, cortando todo contacto. Ricardo, por su parte, respondió una vez a su carta, agradeciéndole por escribirle y anunciando que estaba casado y esperando su primer hijo. Clara, en esta ocasión, optó por no responder, y él respetó su silencio. El tiempo transcurrió inexorablemente. Los nietos de Clara y Marcos crecieron fuertes y seguros, completamente ajenos al doloroso pasado de su abuela. En 2015 la madre de Clara falleció después de una prolongada lucha contra el cáncer, sintiéndose reconfortada al saber que su hija estaba bien. Marcos y Clara juntos envejecían viendo a sus nietos graduarse y casarse. El amor que los unía, nacido de manera tan inesperada, floreció con el tiempo, transformándose en algo profundo e inquebrantable. A pesar de los años, él conservaba su gentileza, siempre atento a sus propios límites y capaz de brindarle seguridad. En 2023, ya convertida en abuela de 6 nietos, Clara tomó una decisión inesperada, escribió a Ricardo, solicitando una reunión, no por él, sino por su propio bienestar, para cerrar ese capítulo de su vida de una vez por todas. Se encontraron en una cafetería del centro de Sao Paulo. Él había cambiado mucho, el cabello canoso, las arrugas profundas, las gafas de lectura, lo hacían irreconocible. Después de décadas, se sentó frente al muchacho que en su adolescencia había sido parte de su sufrimiento. Conversaron por casi 2 horas, repasando sus vidas, hablando de sus hijos. Nunca dejé de sentirme culpable, confesó Clara, mirando al suelo con tristeza.
Ni un solo día, respondí sorprendida por la ausencia de enojo, sintiendo solo una melancolía distante. Y espero que nunca lo dejes. El encuentro no fue una reconciliación, no hubo abrazos ni promesas de mantener el contacto. Fue un ritual de despedida definitivo, un punto final para cerrar un ciclo. Al concluir la ceremonia, al despedirnos, me preguntó directamente: ¿has logrado ser feliz, Elena? En ese momento, mientras la voz de la persona resonaba en mis oídos, mis pensamientos volaron a Ricardo, mi esposo, a nuestros hijos, ya mayores, y a la creciente alegría de nuestros nietos, los 9 que nos han llenado la vida. Recordé la vida que habíamos construido juntos, una vida con sus luces y sus sombras. Sí, respondí con una convicción firme y sincera: soy muy feliz. Esa felicidad era mi mayor victoria, no permitir que los meses oscuros y dolorosos del pasado definieran toda mi existencia. Opté por la vida, por el amor, por la felicidad, a pesar de las cicatrices que quedaron marcadas. Hoy, a mis 75 años, al mirar atrás, veo un camino arduo y lleno de desafíos, pero también inmensamente gratificante. Soy abuela de 9 nietos maravillosos, una pediatra jubilada que ha dedicado su vida a cuidar de innumerables niños, una mujer que ha aprendido, a través del tiempo y la experiencia, que las heridas más profundas pueden sanar, siempre y cuando les demos el tiempo y la atención necesarios. Mis queridos amigos y familiares, que me han acompañado a lo largo de este camino, gracias por escuchar mi historia. Si la comparto hoy, después de tantos años de silencio, es porque creo firmemente que puede ayudar a alguien que esté atravesando una situación similar. Quiero decirles que hay esperanza, que existe un camino más allá del dolor, un camino hacia la sanación y la felicidad. Si te encuentras atravesando un momento difícil y oscuro, un periodo de sufrimiento o desafío, ten presente que posees una fuerza interior mayor de la que crees. El proceso de sanación y superación podría ser largo y complicado, pero ten la certeza de que es completamente viable y alcanzable.